Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Iniciamos página 13. Hoy día uno de nuestros panelistas de miércoles, Paula Escobar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Quique. Cristian Valdivieso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Un Qué saludo bueno. a Iván. Saludo a Iván. Saludamos a Iván, Que por esperemos supuesto. que esté luego de vuelta. Obviamente que nos está escuchando esta tarde. No es que no validemos aquí, que al contrario. Tremendo. Tremendo Mira, conductor. yo soy Tremendo. un reconocido yerúa. Trato de hacerlo lo mejor posible, pero don Francisco e Iván. Sí. Y nunca va a ser distinto. Nunca va a Orgulloso ser distinto. Yerúa, un saludo para Yerúa. No vamos a decir quién es mandolino. ¿Hay candidato? Sí. Chuta. Cristian Valdivieso nos propone un tema bien interesante, bueno, que está dando vuelta acá por el tema Marcel Toá, pero es mucho más amplio que eso. ¿Por qué la ciudadanía exige a los políticos un estándar moral más alto que al resto de las personas, e incluso que a los empresarios? Y mi pregunta es ¿qué se entiende definamos qué se entiende por un estándar moral y en qué temas? Porque es distinto, me imagino que temas como valóricos, temas de pareja, que temas de corrupción o robo de plata. Claro. Ujú. No, efectivamente. A ver, bueno, es que a propósito de esta conversación que ha habido sobre el pololeo ya declarado de la candidata Carolina Toá, me hice la pregunta porque ha habido harto ruido. O sea, si uno Claro. mira lo que pasó en redes sociales, al menos, que las redes sociales siempre son guerrilleras, pero lo que se aprecia es que hubo más bien crítica y molestia por la divulgación del romance, ¿verdad? Este adelanto de la primavera que nos contó Carolina Toá. Y la pregunta me la hacía yo porque hoy día, si tú miras estadísticas, la gran mayoría de los parejas, de los pololeos, de los futuros, no sé, relaciones de pareja, matrimonio o lo que sea, la gran mayoría se empiezan a construir en los espacios laborales. O sea, no es nada raro. De alguna Buen manera, punto. ¿dónde uno se conoce? Claro. Además, el matrimonio y las parejas se han ido atrasando. O sea, ya tú no te enamoras en el colegio, necesariamente en la universidad, y con eso tienes tu historia de amor en el largo plazo. Muchas veces son más tardías, 30, 35, 40 años. Esa gente en general no está en el mundo laboral. Entonces me hice la pregunta, empecé a preguntarme por qué al final del día le pedimos a un político más, no sé si es ética la palabra, pero ética que al común de los ciudadanos e incluso que a los empresarios, porque también no nos olvidemos, y aquí remontémonos algún tiempo atrás, en algún momento los grandes objetos de las críticas en este país fueron los grandes empresarios. Claro. El estallido social fue un estallido en gran medida contra los políticos y contra los empresarios. Los Entonces, sospechosos de siempre. claro, tratábamos en criterio de hacernos la pregunta más profunda y ver qué se le pide a un político, qué se le pide o qué se le tolera o se le critica a un político, a un ciudadano común y eventualmente a un empresario para tener un parámetro. ¿ya? Cristian, y en ese sentido, claro, acá se hablará de un parámetro moral en el caso de la candidata Toá y el ministro Marcel, o de un estándar de transparencia. Digo porque no tiene una relación jerárquica, ¿no? Que ahí sí que estaríamos hablando de una transgresión a un principio fundamental en el servicio público y también en mucha parte del sector privado, que es que no haya relaciones entre personas que tienen subordinación jerárquica, ¿no? Pero en este caso eso no es. No es, pero igual muchas de las críticas tienen que ver con la transparencia, que por qué se dice en este momento, que por qué se dijo antes o no se dijo antes, etcétera. Bueno, en cualquier caso, y para cerrar este tema, porque esto es lo que el estímulo, ¿verdad?, para la conversación, desde mi punto de vista, yo sigo sosteniendo lo mismo. Dado el nivel de crítica, de exigencia y de estándares morales que se le ponen a los políticos, yo sigo sosteniendo o pensando que la divulgación del romance tuvo más que ver con prevenir un potencial conflicto, más que con la sensación o con la idea de aprovechar la oportunidad y que la gente iba a salir contenta a decir qué bonito es el amor y se adelantó la primavera. Claro, que Yo de creo alguna manera tiene que ver con eso. Es decir, Claro. antes de que pase alguna escoba, que me lo saquen en algún debate o alguna pregunta periodística inesperada, prefiero yo contarlo y Claro. contárselo al mundo. Porque Pero lo dijo en evidentemente- términos, ella lo dijo, lo esbozó en términos positivos. Sí, dijo, cuando uno es candidata, toda la gente quiere saber de tu vida. Claro, lo cual es verdad, ¿no? Sí, po. Entrevistar a las parejas. Las biografías son Claro, clave en las y candidaturas. fotos de las casas y en el fondo su lado más humano, como se dice, ¿no? Es el lado positivo, Claro. claro, y la lógica es, me van a preguntar inevitablemente llegar a un punto en que no me voy a poder hacer la lesa y prefiero yo, de alguna manera, contárselo al mundo. Porque además, si tú lo que quieres es aprovechar el espacio de una pareja con habilidades blandas, no sé si el ministro Marcel era la mejor persona, porque si tú quieres aprovechar a tu pareja, lo que buscas es alguien que sea simpático, cariñoso, que salga a bailar, que esté dispuesto
a todo. Y el ministro Marcel ha demostrado ser una persona muy seria que no se va a prestar para estos cuentos. Entonces, evidentemente, creo que tiene que ver con esta lógica de decir, me anticipo porque si no me van a juzgar críticamente. Bueno, entonces, posiblemente las exigencias morales se explican de alguna manera consciente o inconscientemente, entre otras cosas, por la naturaleza que tiene el poder mismo. Es decir, los políticos son poderosos, más allá de que nosotros en general, o la ciudadanía, no confíe en nada en los políticos. Porque yo puedo decir, pucha, uno se puede preguntar, ¿por qué le exigimos más a los políticos y al mismo tiempo no confiamos nada en ellos? O a lo mejor es por la misma desconfianza que hay, que uno dice, le tengo que exigir más porque, o si no, abusan del poder. Bueno, entonces, la única manera de evaluar esto, o estas percepciones, es mirar respecto a ciertas conductas y ver hasta dónde la gente critica a los políticos en mayor medida por ciertos hábitos, conductas o situaciones que lo que puede hacer con el ciudadano común, ¿ya? Entonces, ¿cuán criticables, esta es una pregunta de un pequeño estudio que hicimos en Criteria, cuán criticable es que las personas comunes y corrientes, después que los empresarios y después que los políticos realicen las siguientes actividades, ¿ya? Y las respuestas iban desde muy criticable hasta bastante criticable, algo criticable o poco criticable. Y aquí yo lo que voy a mostrar o contar es solo el escenario más ácido, el muy criticable, es muy criticable, ¿ya? Es la cosa más dura. Bueno, lo primero es que somos súper puritanos nosotros en Chile y somos... Con el resto, sí. Con el resto o con uno mismo. No, yo creo que con uno mismo, pero fundamentalmente con el resto. De alguna manera, cuando uno hace con el resto es una suerte de proyección de lo que es uno mismo también, ¿te fijas? Bueno, primero, llegar tarde al trabajo de vez en cuando. Ya. Para el ciudadano común, para el 47% de las personas considera que el ciudadano común es muy criticable. O sea, menos de la mitad de la gente dice que llevar al trabajo de vez en cuando es muy criticable. En cambio, para los políticos, el 65% de las personas dice que es muy criticable que un político llegue de vez en cuando tarde al trabajo. A los empresarios no se les critica particularmente más y es más parecido al ciudadano común. Y en ese sentido ya hay una primera hipótesis y es que los empresarios salieron del foco principal de la crítica. Esto tiene que ver también con las expectativas de crecimiento económico y otras cosas que no viene al caso conversar, pero si los empresarios estaban prácticamente a un mismo nivel crítico que los políticos en el estallido social, hoy día como que salieron del foco crítico y se acercan más en términos por lo menos de parámetros de exigencias morales o de estándares conductuales más parecido al ciudadano común. Consumir alcohol en exceso algunos días de la semana. Ya, eso es moralina. El 50% de las personas dice que es muy criticable para un ciudadano común. El 50% de las personas dice que es muy criticable que un ciudadano común consuma en exceso alcohol algunos días de la semana. Ah, bueno, pero igual le pusiste en exceso. En exceso. Claro, sí, no digo que consuma alcohol, una copa de vino, no. Pero ahora te entiendo que, claro, tiene su sentido. Exacto. O sea, emborracharse en el fondo. Exacto. Pero ¿por qué es criticable para un 50% es criticable esto respecto al ciudadano común? En cambio, es para el 66% criticable que lo haga un político. Esos 16 puntos de diferencia en el consumo excesivo de alcohol que lo hace criticable, ¿en qué se explican? Porque el político puede tomar decisiones que afectan al resto del país. Claro, está también porque o sea, los electos en el fondo y los que están en el gobierno son financiados con ahí los impuestos que pagamos todos los chilenos. Mi ¿no? hipótesis va por el lado de eso. Estos compadres ganan demasiado y trabajan poco. Claro, además está esa idea, ¿no? Claro. Pero sobre todo es como decir, todo lo que recibe plata del pagador de impuestos, la pagadora de impuestos, debe tener un estándar equivalente, digamos, a la responsabilidad yo gano 800 lucas y no puedo llegar con caña, y este compadre gana de empezar 12 millones y puede llegar con caña. Claro, administran recursos que son públicos, pero eso lo hace alguien más desconfiable o que me genera más desconfianza porque toma o se le permite tomar menos en exceso que al resto de los ciudadanos. Bueno, son reflexiones. Consumir marihuana recreativamente. Aquí ni siquiera estamos hablando de durante la semana, sino que consumir marihuana el fin de semana, cuando tiene su tiempo libre, recreativamente. Esto es muy criticable en el caso del ciudadano común para el 32% de la población, un tercio. Y es muy criticable para el 50% de los políticos. ¿Ya? O sea, claramente a los políticos no se les permite o es más criticable consumir marihuana recreativamente. Y aquí no estamos diciendo ni en la semana, ni en el momento que está legislando, nada, sino que es como que no se lo aguanta. Entonces, todo esto es extrapolable respecto de muchas cosas. Es decir, cualquier cosa que haga un político va a estar sometido a un filtro ciudadano mucho más crítico o a una expectativa, un estándar mayor que lo que hay respecto del ciudadano común y corriente. Y al empresario solo un 35% de las personas le parece muy criticable. ¿Te fijas? Insisto con mi hipótesis. El político le pago yo y el empresario gana su plata a él.
que haga su plata lo que quiere, mientras no me robe, no me venda la comida podrida, pero a este gallo le pago yo. Entonces empieza a ser como un tratamiento de hijo. Claro, claro. ¿Ah? Claro, y por otro lado... O la mesada, le doy claro. una mesada a este gallo. Y yo creo que también eso es extensivo no solo a la gente que recibe su sueldo de las rentas generales de la nación pagadas por las personas que pagan impuestos, sino que también a toda aquella institución que reciba plata pública, Claro. ¿ya? Que pueden haber ahí personas, en el fondo corporaciones, fundaciones, no hablo de Democracia Viva, por supuesto, no está en la lista penal, pero digo corporaciones que a lo mejor las personas no son contratadas por el Estado, pero recibe plata pública. También ahí opera un estándar distinto, ¿no? Es decir, si es plata pública, tiene que haber un estándar más alto de exigencia, de buen gasto, de buen uso del recurso, de no dilapidación. Claro, pero consumir marihuana recreativamente supongo que lo harán con su sueldo si lo hacen. Pues entonces tiene que ver también con que se le exigen comportamientos, digamos, más críticamente o se le exige más que a un ciudadano común y corriente. Claro, y la paradoja que decías tú es que mientras son denostados por corruptos, por flojos, a la vez, en la paradoja es que se le exige, y quizás no sea una paradoja, que se le exige bondad, generosidad, cultura, educación. Claro, pero al mismo tiempo, o sea, a ver. Es que el arquetipo es una cosa y la realidad es Claro, otra. yo tengo la impresión de que acá se mezcla, porque vamos a ver ahora cosas que tienen que ver con plata, con dinero, Claro. y ahí ustedes tienen razón, ¿te fijas? Pero se mezcla también la expectativa de que usen bien los recursos, que no estén volubles o vulnerables a la corrupción, etcétera. También se mezcla alguna suerte de rabia, ¿cachai? O sea, es decir, Sí. estamos molestos con los políticos y eso hace Claro. que yo no le aguante a un político que haga nada que me parezca Claro. que lo pase bien. Como o que la goce, cuenta que corriente disfrute está- o que use está su tiempo libre en lo que agotada, ¿no? quiere. Exactamente. Entonces, con una cuenta corriente, digamos, de paciencia y tolerancia al cero, cualquier cosa es como Claro. inaceptable. Ahora, lo interesante es que independientemente de la subjetividad de la gente, quienes se metan en política tienen que saber que esto pasa y que Sí. están sometidos al juicio ciudadano Claro. por donde pasen y por lo que hagan. Si no todo Entonces, puede es ser un- bonito tampoco. Claro. Pero efectivamente, mira, tener autos de lujo para un empresario, eso es criticable, es muy criticable en el caso de los empresarios para el 17% de la población. Y en el cambio, en el caso de un político es para el 36% de la población muy criticable tener un auto de lujo. Porque el auto lo pago yo. Tener propiedades muy lujosas es criticable para un empresario, para el 21% de las personas en el caso de los empresarios y un 39% en el caso de los políticos. Entonces, efectivamente, ahí está el tema del dinero. ¿ya? Claro. Del dinero, de la plata. Pero nadie está diciendo que sea de dinero obtenido ilícitamente. Claro. Un político puede tener un sueldo y tener una casa grande, lujosa y el Claro. problema de él. Entonces, donde vivan, lo que hagan, con quién se acuesten, dónde duerman, a la hora que se levanten coman. y lo que coman y lo que consuman, todo hoy día está sometido al juicio ciudadano y desde un punto de vista con un filtro más crítico por defecto. Ahora, ¿qué es lo que también pasa, creo yo, en esto que da vuelta y que está mejor regulado en los países nórdicos donde las democracias están más asentadas? Es que la gente no siente que los políticos puedan o paguen costos por lo que hacen, incluso cuando se saltan Claro. la ley. O sea, no los van a echar de la pega No como lo van a a mí. echar de la pega, pueden llegar tarde, pueden pueden no ir. pueden llegar con más de una copa en el cuerpo. Bueno, se hablaba muchas veces de que el legislador, en el caso de Monsalve, salieron algunos artículos, ¿se acuerdan? Que hablaba, y eso termina generalizando, que llegaba a veces tarde Y Joaquín a Lavín la León. pega, y que llegaba con trago, etcétera. Y Entonces Lavín eso León se es el termina meme, generalizando. el meme que es más que Julio Iglesias, el meme de Lavín León flojo. Sí, exacto. Entonces, acá se mezclan cosas, creo yo, y es interesante mirarlo en términos de la expectativa de que los políticos cumplan con lo que dicen, es decir, somos servidores públicos y alguien que está al servicio público prácticamente es alguien que no puede hacer nada que se salga de un cierto estándar purista y moral y que se dedique 100% a ser servidor público y los políticos tienen una vida, además del servicio público, independientemente de eso, se mezcla también con la plata pública y el erario público, es decir, se están gastando la plata, los impuestos de todas las personas y nosotros lo financiamos. Creo que también se mezcla esto con la desconfianza que hay hoy día en el sistema democrático y la desconfianza institucional, es decir, mientras más desconfianza hay en la democracia, mientras más desconfianza hay en las instituciones en general, también eso le pega a los políticos que son parte de las instituciones. Y se mezcla con una sensación real, objetiva o subjetiva en cuanto a que la legislación no es suficientemente dura con ciertas conductas en las que pueden incurrir los políticos
particularmente la élite política, y que a los ciudadanos comunes y corrientes le podrían o costar la pega, o costar el matrimonio, o costar cárcel, o costarle, no sé, un cobro extra de impuestos internos, o lo que fuere. Entonces hay varias cosas que se están mezclando acá. Tengo la sensación de que el no cuidar las instituciones termina pudriendo también las instituciones, y cuando los políticos no se preocupan de fortalecer estas instituciones, aquí vamos a entrar en la discusión sobre el sistema político hoy día, pero de fortalecer las instituciones para que tengan legitimidad institucional, también desgasta la posición de los mismos políticos, y con esto cierro, y al mismo tiempo va haciendo que mucha gente no quiera entrar a la política. Claro. Porque dicen, ¿qué me voy a meter yo? ¿O para qué me voy a meter yo en este lodazal, por muy buenas intenciones que yo tenga, si finalmente mis buenas intenciones van a quedar en el promedio del juicio crítico, ¿verdad? Y metidas en el barro con el que la gente mira a la política y a los políticos? Tu experiencia periodística, Paula, y la mía, no sé si coincides conmigo, que no hay reportaje que guste más a la gente del político descubierto andando a 150 kilómetros por hora por la carretera, o el que se pasa por la berma, o el que no paga las contribuciones, y ahí dicen, listo, ratifico la conducta, son frescos. Son todos corruptos, las reglas hacen reglas que no cumplen, ¿no? Sí, yo creo que totalmente, Quique. O sea, esa es una línea, digamos, de trabajo que siempre a la gente le interesa mucho leer, y que, por cierto, es parte de la fiscalización al poder. Sí. Pero es interesante cómo esto es como una profecía autocumplida, ¿no? Como decir, sí, es verdad. Como que este ideario, este imaginario que ha descrito también Cristian con su estudio. Yo creo que aquí hay dos temas. Por un lado está el tema de la probidad, ¿no? O sea, y ahí pensemos Contraloría, Dorothy Pérez, ¿no? Que, digamos, el rol que tiene de fiscalizar el buen gasto de la plata pública, que eso es muy importante republicanamente, que alguien diga, a ver, no solamente es cumplir formalmente con todos los pasos, sino que esta plata estuvo bien gastada o no estuvo, ¿no? O esta institución está gastando bien o está siendo negligente. Recuerdo, por ejemplo, cuando antes de ser ratificada, Dorothy Pérez le pidió a la CONAF cuáles eran los planes para la temporada de incendio, algo bien obvio, ¿no? Que no debería pedírselo la Contraloría, y no estaba claro los planes, o sea, había como, entonces ahí uno dice, claro, esto, uno dice, a lo mejor dirán no hay recursos, estoy inventando acá porque no recuerdo cuál fue la respuesta, pero bueno, es un buen uso de los recursos que la prioridad sea prepararse para la temporada de incendios versus a lo mejor otros gastos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una dimensión muy importante que en ese sentido la gente tiene derecho y es importante que esa vara se sienta alta. Pero hay otro tema que yo creo que tiene más que ver con el caso que estamos discutiendo, o con estos otros casos, que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Que es decir, a lo mejor hay un gasto que está aprobado, que está en el presupuesto, no hay una ilegalidad, pero no parece que simbólicamente se condiga con la sobriedad republicana que supuestamente Chile debiera tener. Claro. ¿Ya? Entonces, si nos recordamos, por ejemplo, Cristian Quique, cuando asumió el presidente Elwin desde el retorno a la democracia, el presidente estaba se quedó en la misma casa en que vivía, una casa que la que es su fundación ahora está en proceso, esperemos, de convertirse en museo. Andaba en su Peugeot. Andaba en su típica casa de clase media, con sus muebles, andaba en su Peugeot. Claro. El expresidente Lago vivía en un departamento en Providencia. O sea, que ahora por seguridad sería imposible, en Vere pintado. En Vere, claro, con la calle sin salida. Exactamente, y eso es muy valorado, decir, bueno, y la misma presidenta Bachelet también súper austera, o sea, eso es algo como muy quintesencial, yo creo que de Chile, de decir, esto no se condice con eso. Y recordemos nomás el escándalo que hubo en la Corte, otro poder del Estado, la Corte Suprema, pero también, en el fondo, cabe en la categoría de funcionarios públicos. Claro. Eso es un funcionario público, aunque no políticos. Los funcionarios públicos, claro. El escándalo que hubo porque iban a comprar esos Lexus, ¿no? Y que tuvieron que echar marcha atrás, el presidente de la Corte, porque a todas luces parecía completamente desubicado, ridículo y simbólicamente muy mala señal, que en vez de gastar plata en tratar de que las causas que están postergadas hace no sé cuánto tiempo tuvieran salida, recursos para los funcionarios, ampliar los horarios, no sé, que el sistema de justicia funcionara mejor, estaban gastándose una plata loca en unos autos que para en el fondo para que los llevara de su casa a la corte a su casa. O sea, no hace ni un sentido, ¿no? Entonces, creo que es importante, por un lado, estos principios que no se pierdan, porque empecemos a normalizar el lujo como algo que los funcionarios tienen derecho porque llegan al poder, nada que ver. Pero tampoco que exageremos para el otro lado, como decía tú, Cristian, de que al final nadie quiera entrar a ser funcionario público o ser político, porque cada uno de sus gastos será escrutado de una manera, con una vara muchísimo más alta que a la gente. Ya, pero una pregunta a usted. ¿No hay un exceso de celos de pronto
a mí siempre se me viene a la mente el uso del auto fiscal. Sí. Que el gallo no puede ir, o sea, el funcionario, el ministro no puede ir a dejar al hijo porque se desvía de la ruta. Sí. Me acuerdo el ejemplo patente, una persona que vendía frambuesas. Frambuesa, eso estaba pensando. Que no, fue un escándalo muy Que grande. andaba con las frambuesas en el auto, Vendía frambuesas como... pero no tenía una tienda de frambuesas. No. Las trasladaba en el auto. Entonces, uno que- dice, ¿hasta dónde claro. llega el escrutinio, sobre todo de la prensa, respecto de cuestiones que son mayores o menores? O como dicen en el fútbol, no hay penalcito, hay penales nomás. Claro. O hay penalcito, no sé. No, es un tema complejo, porque efectivamente nunca la política y el Parlamento ha sido claro en decir un diputado, un senador tiene derecho a estas cosas y por qué tiene derecho a estas cosas y tiene derecho a usarlo. Y de alguna manera instalar un relato que legitime el uso de esas cosas. Entonces siempre se perciben estas situaciones como al margen de lo, no sé si de lo legal, de lo éticamente correcto, y eso termina cuestionando al sistema en su conjunto. Entonces a veces es mejor transparentar de verdad cuáles son los beneficios, ¿verdad? Los derechos y los deberes que tienen los determinados parlamentarios, para que la gente pueda escrutarlo con mayor objetividad. Ahora, también vivimos un escenario donde hay transparencia y exigencia de transparencia total y de desconfianza institucional muy, pero muy potente. Entonces, es inevitable esta situación tan compleja. ¿Qué hacer? Al final, yo de repente me pregunto cuál es el huevo o la gallina. Yo creo que son ambas cosas. ¿El problema es el descrédito institucional? ¿O el problema es la mala conducta de quienes forman parte de las instituciones, lo que termina afectando a las instituciones? Ahora, y probablemente te lo son pregunto las en el dos caso de los cosas. políticos, ¿por qué resultan electos entonces? No una, sino 2 y 3 veces. Bueno, Si fueran fuera molestia, lo desearían uno, pero hay tipos que llevan 25 años. Alinco, por ejemplo. claro, pero mira, pero esa es la paradoja, pues es como el político de mi barrio o el alcalde de mi comuna es bueno, pero el resto de los alcaldes son todos malos. O sea, mientras Claro. más proximidad. Es como el banco. Pero también, y ahí volvemos al problema de la fragmentación, porque eso hace que le hablemos a verdad a ciertas barras bravas, y con esas Claro. barras bravas chiquititas, ¿verdad? Con Tengamos eso la me elección basta. asegurada, después tenemos un cúmulo de distintas barras que en conjunto no validan la institucionalidad. Entonces, como reflexión, muchos nos quedamos de pronto preguntándonos el descrédito que ha tenido la democracia y el sistema democrático en su conjunto en el último tiempo, y a veces no nos preguntamos tanto hasta dónde quienes son parte o forman parte del sistema también terminan desacreditándolo. Y creo que es el huevo y la gallina. Y parte de lo que tiene que hacer el mundo político, que está metido acá y que inevitablemente está en este lodazal perceptivo, es fortalecer las instituciones. Y una manera de fortalecer las instituciones, creo yo, entre muchas cosas que hay, es meterle mano en serio a la reforma del sistema político. Porque hoy día esta la lógica de modernización del Estado también, ¿no? y sin duda la modernización del Estado. Sí. Porque inevitablemente los populistas y los populismos van a venir a hacerse un picnic a propósito de lo que la gente percibe subjetiva u objetivamente como abusos de los políticos. Sí, yo me preguntaba, Quique y Cristian, si... porque esto es una narrativa política, también la casta, ¿no? Exacto. Que usa la casta que usa Milei, la analogía de la motosierra, que los funcionarios voy a, públicos son voy a, todos voy a, flojos. voy a cortar todo el aparato público, voy a echar a estos funcionarios públicos, voy a echar a los políticos, voy a recortar todas estas instituciones que, claro, Elon Musk con su famoso Doge llevó digamos, a la primera línea, ¿no? De la política global, podríamos decir. Y que era toda una idea de decir, oye, esto irá a cundir y todo el mundo va a tener ahora una plataforma con esta motosierra, voy a cortar todos los ministerios, voy a echar a toda esta gente. Porque en el discurso de Elon Musk y de Trump había una cosa como decir, esta es una venganza contra ustedes, no son unos funcionarios públicos que digamos, encarnan todo lo que Cristian acaba de leer ahí en su estudio, ¿no? Son flojos, son corruptos, etcétera, por lo tanto nos vamos a vengar. Y resulta que el experimento ha salido bastante mal y de hecho, en primer lugar, es bastante impopular y por eso Donald Trump, al cual la popularidad, por supuesto, le importa muchísimo, ya Elon Musk está en su retirada, digamos, ¿no? Está en su fase de phase out. Le ha traído una consecuencia y esa impopularidad terrible a Elon Musk en su negocio, en particular a Tesla, ¿no? En tercer lugar, la gente ha rechazado esto, o sea, la gente ha entendido que por más que a lo mejor antes hubiera tenido la idea de que todos estos servicios, desde los parques nacionales, USAID, la radio pública, a lo mejor tenían una idea antes en las encuestas de que eran toda una digamos, pura grasa, qué sé yo, se ha dado cuenta con esta cosa como terrible, ¿no?
de que sí cumplían una misión y que era importante que hubiera gente que estudiara la ciencia. Entonces, yo me pregunto si no vendrá también una idea, no digo ahora, pero después de decir, ¿sabéis que estos remedios que se están proponiendo los populistas son bastante peores que la enfermedad? Y el ejemplo de Deutsch yo creo que va a ser paradigmático. Es una pésima noticia para los que creemos que hay que modernizar Claro, el ahora, Estado. es que Pésimo. esa modernización, eso nunca fue una modernización, fue algo sádico. Y por último... Por eso que hay que hacerlo a tiempo y no hacerlo como bien. medida extrema y hacerlo bien. Porque Claro. además lo que redujo de gasto fue nada de lo que dijo que iba a reducir y además se equivocaba con los números. Ya, Nosotros pero- que acá, otra pero- cosa es que nos asombramos y nos causa mucho rechazo cuando la DIPRE se equivoca, con toda razón, porque la DIPRE no puede equivocarse Ya, en los pero números. a toda- Fíjate que Elon Musk se equivocó con miles de millones de dólares, con billones de dólares que había recortado cosas que no. Entonces yo digo, este experimento también muestra que hay que modernizar el Estado, pero hay que hacer las cosas bien y no desde una narrativa populista de que todos son espantosos, todos roban, Es etcétera. que si no se hace, llega un momento que la narrativa populista agarra fuerza Sí. y después viene que a toda acción hay una reacción. Mirá Claro. lo que pasó con el estallido social. Cortito. Hay un dato bien interesante en la última encuesta Academ que muestra que la gente hoy día cree que las soluciones están por fuera del mundo político. Entonces eso te lleva también a ponerte o a situarnos en el espacio de crítica que hay al mundo político y también de expectativa de que esta cuestión cambie de manera profunda. Ahí están Entonces los aquí hay 400. una señal de alerta importante. Ahí están los 400 y tantos candidatos presidenciales inscritos. Claro. Buscando su Las firma. soluciones a los cambios están por fuera del Claro. mundo político. Este es el primer bloque de esta conversación, luego viene el tema Paula Escobar, pero antes de irnos a una pequeña tanda, saludamos a nuestros auspiciadores. Una revista para escuchar el cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntranos en Casa Costanera, Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en www.primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic, desde solo 0,77 UF más IVA mensual, incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el SUV de GAC Motor, 4x4, motor 2.0 turbo, 3 corridas de asiento para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14.6 y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar, descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Sin antigüedad laboral, Cuenta Santander es para ti, solo contrata desde la App Santander, costo cero. Santander es el momento. Siempre está la mamá que dice, no necesito nada, niños, pero en el fondo igual le encantaría un celu nuevo. Por eso aprovecha hasta 50% de descuento en equipos y accesorios en WOM.cl. Pórtate bien y llama a tu mom. WOM, nadie te da más. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común, liderar en materiales y soluciones claves para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo una mañana sostenible. Conoce más en www.cap.cl. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos acá en Página 13 en Tele 13 Radio.